Queridos todos, hemos celebrado estos días la fiesta de San Agustín y valía la pena hacer unas breves consideraciones de algunos aspectos de su vida, solo algunos, porque es de una riqueza tan enorme y que requeriría mucho tiempo detenerse más. Todos sabemos que es uno de los más grandes sabios y más grandes santos también. Y todo esto a partir no de una vida que fue virtuosa desde el inicio, sino que, como es sabido, su juventud, y algo más que la juventud, fue licenciosa, de malas costumbres, hasta el punto de que, como es sabido, tuvo un hijo con una mujer con la que no estaba casado y con la que no se llegó a casar nunca. El primer punto que quería subrayar, además de recordar brevísimamente este dato, es la importancia de la oración, la perseverancia y la confianza en la oración para convertir los corazones y las almas. Si todos nosotros que somos pecadores tuviéramos junto a nosotros una Santa Mónica, es decir, una persona, un alma que rezara por nosotros, que rezara por ese pecador que está alejado de Dios, que lleva una mala vida, unas malas costumbres, no solamente en el aspecto moral, porque como también es sabido, Agustín también incurrió en herejías de su tiempo, de las que luego saldría ampliamente, pero tuvo también sus errores doctrinales, y en buena parte porque buscaba su propia gloria, su propio lucimiento, teniendo en cuenta su gran inteligencia. No buscaba tanto, por así decir, la verdad, como el quedar bien, como el deslumbrar a los demás. La vanidad, el orgullo, la soberbia, que tanto destrozo puede hacer en la vida de una persona, incluso más aún que la simple debilidad de la carne. Bien, pues la madre de San Agustín tuvo la inmensa alegría de ver a su hijo convertido antes de morir. La oración de Santa Mónica, sin ninguna duda, además de la intervención también de San Ambrosio de Milán, con el que tuvo relación y conocimiento Agustín, y que tanto le influyó también por la profunda doctrina del santo obispo y también por su gran inteligencia. Pero en fin, dejemos este punto primero como la consecuencia, es decir, el propósito, diríamos, el objetivo primero que quería señalar en esta breve charla. Tenemos que rezar con confianza por las personas que estén despistadas, que estén alejadas de Dios, que estén llevando una mala vida, unas malas costumbres, aunque puedan llegar lejos en esa alteración de la vida moral o de la vida intelectual. Agustín llegó bastante lejos en el desorden, como acabamos de recordar, y se convirtió. Por tanto, no nos desanimemos, no dejemos de tener confianza. Todos conocemos, todos tenemos personas queridas, cercanas, familiares o no, amigas, compañeras de trabajo, que pueden tener seguramente muchos aspectos buenos en su vida, pero que desgraciadamente tienen otros que no lo son tanto, y que de momento pueden estar como empecinados en esa vida, poco también por soberbia, no solo por la debilidad, que no quieren reconocer su error o que no quieren dejarse ayudar. Pues seamos perseverantes, pongamos cariño en el trato, sin agobiar a la gente, pero con perseverancia, por supuesto, con tantos detalles de interés verdadero por esa persona. Confiemos. Torres más altas han caído, como se suele decir. ¿Y por qué no podemos nosotros ayudar a muchos que estén también despistados como San Agustín? Y acaben siendo, si no llegan a esa categoría, ¿verdad? Pero en cualquier caso de lo que se trata, que sean buenos cristianos. Y eso sí que podemos y debemos de serlo todos. La segunda idea que quería recordar, muy bonita también me parece, en estos tiempos nuestros a veces de tanto racionalismo, como puede parecer que algunas personas desprestigian, diríamos, lo que es el conocimiento de la fe, como si la razón se autoabasteciera para cualquier cosa. Y sabemos que eso no es así. Pero eso no quiere decir que haya que menospreciar la razón. Nos la ha dado Dios y por tanto si nos la ha dado Dios es buena, es para el bien, para utilizarla para nuestro bien, para el conocimiento de lo que somos nosotros y de lo que es Dios, y por tanto de lo que es el mundo y lo que son las cosas. San Agustín, una vez ya convertido, no se limitó a profundizar en el conocimiento de la Escritura, siendo eso necesario,
También valoró mucho y profundizó mucho la necesidad de la razón para llegar a comprender los dogmas de fe, aunque a la vez era consciente de que la fe sola, por sí sola, es insuficiente. La fe sola, por sí sola, es también insuficiente. Podríamos caer en el fideísmo, o podríamos caer en una especie de fe ciega. Creemos, pero sin entender aquello en lo que creemos, como haciéndonos violencia, lo cual se ve que no es lógico. Dios no puede estar de acuerdo con esa situación. Nos ha dado la inteligencia, y si nos ha dado la inteligencia es para que la utilicemos para el bien. Como decía también de modo muy gráfico San Juan Pablo, ya en nuestros días, como quien dice, las dos alas para llegar al conocimiento de la verdad: la fe y la razón. La fe y la razón. La razón ayuda a profundizar en lo que conocemos por la fe. Y la fe ayuda a que la razón no se vaya fuera de los cauces del sentido común o de la ley natural o de lo que es lógico, congruente con el sentido de las cosas. San Agustín decía concretamente que tenemos que conocer para creer, lo decía en latín, pero y tenemos que creer para conocer. Las dos cosas tienen que ir unidas. Cree en mi palabra, nos dice San Agustín, como poniéndose en manos, digamos, en el lugar de Dios. Cree para que entiendas, cree para que entiendas. Y profundiza en lo que entiendes para creer. Pero añadía un tercer punto muy interesante también. Ya hemos dejado más o menos claro, por lo menos esa era la intención, la importancia de la fe, la importancia de la razón, y ambas perfectamente unidas, perfectamente complementarias, cada una en su ámbito. Pero San Agustín decía que hacía falta algo más, y esto es muy bonito. Decía, para que la fe y la razón logren la plenitud de su eficacia, es preciso que estén movilizadas, vivificadas por la fuerza potenciadora de todo el ser, que es la caridad. La caridad, el amor, el principio radical de creer y entender con fecundidad y merecimiento. Ese es el tema. Cuando el alma se halla penetrada de la fe que obra por la caridad, tiende, a causa de la pureza de su vida, a elevarse hasta la contemplación, fíjate qué bonito, donde la perfección de la santidad revela a nuestros corazones la inefable belleza, cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Qué bonito. Fe, razón y el amor, la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, el motor que mueve al entendimiento y refuerza la fe para entender. Y entender lo máximo, la contemplación, es decir, la visión gozosa de Dios. La vida nuestra tiene que desembocar, decía San Agustín, la vida nuestra tiene que desembocar en una realidad superior. Hay que orientarla sabiamente hacia Dios. Como diciendo, el conocimiento meramente de las cosas humanas es insuficiente, nos tiene que llevar a Dios, porque si no, de alguna manera nos quedamos a mitad de camino. El sentido y la aspiración de la vida no se nutren ni tienen en sí mismos su razón suficiente. Necesitan un término de correlación eterna, que es Dios. El ala, ponía como ejemplo, está hecha para el vuelo, como el alma para la felicidad. No esta felicidad abreviada que se cotiza en los mercados, cosas que podemos comprar y vender. No, ahí no está la verdadera felicidad. Felicidad abreviada, dice San Agustín, sino la felicidad íntegra y acabada, capaz de coordinar y absorber todas las realidades y anhelos que vibran en lo íntimo del ser. Fíjate, estas expresiones literalmente preciosas, pero no solamente eso, sino profundas, ciertas. El alma no tiene más que un alimento, dice, en último término, El alma no tiene más que un alimento,
conocer y amar la verdad. Nada vale lo que un alma, ni la tierra, ni el mar, ni los astros. El alma es obra de Dios. El alma es un ojo abierto que mira siempre hacia Dios. El alma es un amor abierto a lo infinito. Dios es la patria del alma. Fíjate, qué maravilla. Es así, es así. Tenemos que pensar dónde está nuestra mirada, nuestro ojo, nuestra visión, nuestro sentido de las cosas. Tenemos que llegar a Dios, en definitiva. Bueno, y después de estas consideraciones tan altas, tan bonitas, pero tan posibles para todos, la tercera idea que quería recoger es, bueno, a partir de esa debilidad que hemos dicho antes de San Agustín, ¿no?, que le llevó a tener pues esa vida licenciosa, pues luego, cuando él ya una vez convertido, claro, siente con una fuerza tremenda la necesidad de hablar de la pureza, de la castidad, y de cómo le duele el haber tardado tanto en amar a Dios. Esta es la tercera idea que quería recoger para terminar. Decía Agustín, él entendía la excelencia de la castidad que predicaba la Iglesia Católica, a la que le oyó, por ejemplo, a San Ambrosio, como decía antes, pero a la vez tenía la dificultad de practicarla, y eso le dificultó abrazar definitivamente el cristianismo, hasta que ya por fin pues, se decide. Los sermones de San Ambrosio, la lectura de la Biblia, etcétera, le fueron ayudando con la gracia de Dios para acabar convirtiéndose de una vez. Y estas dificultades, esta lentitud, lo expresa con esa preciosidad del lenguaje de San Agustín y dice lo siguiente: deseaba y ansiaba la liberación. La liberación es vivir bien la castidad. Sin embargo, seguía atado al suelo, no por cadenas exteriores, sino por los hierros de mi propia voluntad. El enemigo, lo pone con mayúscula, se había posesionado de mi voluntad y la había convertido en una cadena que me impedía todo movimiento, porque la perversión de la voluntad había nacido, de esa perversión había nacido la lujuria, y de la lujuria la costumbre, y la costumbre a la que yo no había resistido había creado en mí una especie de necesidad, cuyos eslabones, unidos unos a otros, me mantenían en cruel esclavitud. Y ya no tenía la excusa de dilatar mi entrega a ti, Dios mío, alegando que aún no había visto tu hermosura. Ya te conocía, y por tanto tenía motivos ya para decidirme a seguirte seriamente. Esto nos dice San Agustín. Y continúa luego, después de estas entradas, estas expresiones tan impresionantes, decía, como sintiendo su tardanza, su lentitud, decía: tarde te amé, hermosura, así le llamaba a Dios, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Estabas dentro de mi alma, le dije a Dios, y yo distraído te buscaba fuera, y dejando la hermosura interior, corría tras las bellezas exteriores que tú habías creado. Y estas hermosuras exteriores, las cosas del mundo, estas hermosuras exteriores, que si no estuvieran en ti, nada serían, me apartaban y me tenían alejado de ti. Pero me llamaste, y tales voces me diste, que mi sordera cedió a tus gritos. Me diste a gustar tu dulzura, que has excitado en mí y me has hecho para ti, Señor. Me has hecho para ti, Señor, y mi corazón, nuestro corazón, estará inquieto, estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Que todo mi corazón se inflame con amor por ti. Haz que nada en mí me pertenezca y que no piense en mí. Que yo queme y sea totalmente consumido en ti. Que te ame con todo mi ser, como incendiado por ti.
Fijaros esta preciosidad de un alma apasionante, apasionada, enamorada de Dios, convertida, contrita, arrepentida, con ese dolor purificador de lo que hubiera ofendido a Dios y lo que hubiera tardado en corresponder. Pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? A través de San Agustín, podemos ahora aprovechar, por ejemplo, ¿no? Para que sea cual sean las circunstancias de nuestra vida, pues sea cual sea aquello que también a nosotros nos pueda tener un poco esclavizados, que miremos a Dios y nos daremos cuenta que nada de este mundo vale la pena si nos aleja de Dios. Las cosas de este mundo son buenas porque las ha creado Dios, pero tienen que ser medios para ir a Él, para reconocerle en último término como el creador de todo lo que existe. Utilizando la razón, como decíamos, la fe y desde luego movidos por el amor. Y en la medida que sea necesario, que también seamos nosotros como Santa Mónica. Vamos a pedir, con mucha fe, con mucha confianza, y el Señor nos dará la alegría de ver también el cambio de tantas almas. Que así sea. A la Virgen Santísima, que Agustín también trató con tanto cariño, le pedimos que interceda por nosotros.